Israel admitió la responsabilidad en el ataque que acabó con la vida de 7 trabajadores humanitarios en Gaza. Ante el rechazo de varios líderes mundiales, Benjamin Netanyahu calificó el hecho como no intencional. El convoy iba debidamente identificado en una misión coordinada con el ejército de Israel. Irán promete venganza por el ataque atribuido a Israel contra su consulado en Siria, que dejó 7 militares muertos, entre ellos 2 principales generales de la República Islámica. La ofensiva aumenta el riesgo de una escalada regional del conflicto en Gaza, que ya tiene repercusiones en varios países de Oriente Medio. Bassirou Diomaye Faye asumió las riendas de Senegal. Con un proyecto reformista, anticorrupción y panafricanista, la asunción del nuevo presidente reafirma la estabilidad democrática de un país rodeado por naciones africanas azotadas por recientes golpes de Estado. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Gaza. Allí Israel mató el lunes en un ataque con drones a 7 trabajadores humanitarios de distintas nacionalidades de la ONG World Central Kitchen. Los fallecidos hacían parte de un convoy que venía de entregar 100 toneladas de ayuda humanitaria. Israel admite la culpabilidad del ataque de manera no intencionada y anunció una investigación. Desde la ONG, sin embargo, denuncian que la operación estaba coordinada con el ejército israelí y que el convoy iba debidamente identificado. Asimismo, han informado que cesan sus operaciones en la zona mientras la flotilla de barcos que forman parte del corredor marítimo ha dado la vuelta hacia Chipre con la mayor parte de la ayuda sin descargar. Durante toda la jornada se han ido sucediendo las reacciones internacionales a este ataque contra esta ONG encargada de repartir alimentos en un momento en el que la Franja de Gaza vive una grave hambruna. Veamos más en el informe. En Rafah, estos palestinos han venido a despedirse de uno de los cooperantes muertos en el ataque israelí contra un convoy de la ONG World Central Kitchen, después que Israel admitió un ataque no intencionado. Pero la ONG estadounidense denuncia un ataque dirigido, al igual que la Organización Mundial de la Salud. Fue una misión coordinada, neutral, lo que significa que ambas partes estaban de acuerdo. El coche estaba claramente identificado. Estaba muy claro que era de World Central Kitchen. Australia, que perdió a esta ciudadana con el ataque, denuncia un acontecimiento completamente inaceptable. China expresó su conmoción y España exigió explicaciones. Del lado de Estados Unidos, su secretario de Estado, Antony Blinken, pidió una investigación rápida e imparcial. Estas personas son héroes, corren hacia el fuego, no huyen de él. Muestran lo mejor de la humanidad cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Hay que protegerlos. Hemos hablado directamente con el gobierno israelí sobre este incidente en concreto. Hemos instado a que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para saber qué ocurrió exactamente. Una investigación que también solicitaron el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y Reino Unido, que perdió a 3 nacionales en el ataque. Para analizar las consecuencias jurídicas de este ataque de Israel, vamos a hablar hoy con Luis Moreno Ocampo. Él es exfiscal de la Corte Penal Internacional. Señor Ocampo, en primer lugar, gracias por estar hoy con nosotros. Le quería preguntar, porque Israel asegura que fue un ataque no intencionado, ¿cambiaría esto las consecuencias a nivel jurídico? Pues recordemos que atacar a trabajadores humanitarios atenta contra el derecho internacional humanitario. Bueno, pero el problema en Gaza va mucho más allá, lamentablemente, de este incidente específico. La Corte de Justicia Internacional, que no es penal, pero analizó el problema y dijo en enero que había un riesgo de genocidio. Y más que cambiar la política, se acentuó. Entonces, sí, por supuesto, esto puede ser un crimen de guerra. Para empezar una investigación hace falta razonables bases para pensar que es un crimen de guerra. Así que, obviamente, que esto es un crimen de guerra que puede ser investigado. Es claro que la Corte Penal Internacional está investigando los crímenes, así que esto podría ser parte de una investigación del fiscal, que puede investigar a Hamas. El crimen del 7 de octubre es un crimen bajo la Corte Penal Internacional, y puede investigar no solamente este incidente, sino toda la operación. Porque justamente el bloqueo del agua, el bloqueo del agua y la comida a Gaza, eso en sí mismo es un crimen de guerra, un crimen de deshumanidad y un genocidio puede ser. Así que todo eso, no hace falta más crímenes. Acá está muy claro
El tema que me parece que es, el fiscal tiene el que hace la investigación, pero los líderes del mundo tienen que parar esto de una vez. Es imposible, porque mientras esto ocurre, Estados Unidos sigue proveyendo de armas a Israel, que ahora ataca en Irak. Atacar en Irak, eso es declarar la guerra a Irak. Entonces, estamos jugando con fuego. Y nuestros líderes no están parando la situación. Entonces, sí, hay un caso para la Corte Penal Internacional, pero hay mucho más que eso. Hay una enorme responsabilidad. Estamos yendo a un conflicto inmenso, un conflicto nuclear. Atacar a personas de Irán en Irak, eso es una guerra. Claro, como usted bien indica, pues este es el último de muchos ataques y muchas denuncias durante estos meses de guerra, de posibles crímenes de guerra por parte de Israel. Y mucha gente se pregunta entonces, ¿para qué sirve el derecho internacional si no es capaz de frenar estos actos durante el conflicto? Debe ser entonces una solución política, probablemente que llegue de los aliados de Israel. No, mire, el derecho internacional sirve para saber que esto está prohibido. Y un día el señor Netanyahu y Hamas van a tener que estar frente a las cortes penales internacionales. En el camino, los líderes son responsables. Cuando hay un crimen en un país, uno no espera que la policía lo detenga. Exige también el gobierno todas medidas preventivas. Acá es muy claro que Estados Unidos tiene un rol clave. Y digo Estados Unidos porque Estados Unidos está protegiendo a Israel. Los demás países han dicho no, basta. El que vetó resolución del Consejo de Seguridad es Estados Unidos. El que ayuda con su flota es Estados Unidos, que si bien ahora Biden está insistiendo que no puede pasar esto, no lo toma muy en serio, me parece, por razones nacionales. Entonces me parece que es obvio que el señor Netanyahu debe ser investigado y que obviamente hay razones para pensar que está cometiendo crímenes. Israel desde... Perdone, sí, continúo. No, cuénteme. Digo, que quería decirle que Israel desde el 7 de octubre alega su derecho a la legítima defensa ante el ataque de Hamas, pero ¿hasta dónde llega ese derecho a la defensa? Pero por eso, no puede cometer un genocidio, no puede cometer un crimen de lesa humanidad, es clarísimo, no puede bloquear el agua a 2 millones de personas. Y esta idea de que vamos a mandar a hacer un puerto para que le manden por agua, hay que cortar el bloqueo. El bloqueo es ilegal, es un crimen. El bloqueo del agua y la comida a Gaza es un crimen contra 2 millones de personas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Mis amigos israelitas saben eso. No pueden decirlo, pero saben eso. Entonces, el juez Barak, que es un juez israelita, que estuvo en el panel de la Corte de Justicia Internacional, reconoció que el bloqueo hay que levantarlo. Este último incidente es uno más de un crimen que está cometiendo de que bloquearon el agua y la comida a 2 millones de personas. Eso es un crimen. Puede ser un crimen de lesa humanidad y puede ser un genocidio. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional puede investigarlo. Y Netanyahu y Hamas van a terminar un día frente a la Corte Penal Internacional. Nos hablaba también anteriormente de la responsabilidad que puedan tener aliados que proveen de armas a Israel, también hasta dónde puede llegar también en una posible futura causa abierta por este conflicto la responsabilidad, la corresponsabilidad de los aliados. Bueno, claro, si hay sospechas como las hay, que lo dijo los 15 jueces de la Corte de Justicia Internacional, que Israel está usando armas para cometer crímenes, por supuesto que ese conocimiento implica que el que sigue produciendo crímenes puede ser cómplice. Eso dice la ley. El problema que tenemos es que las reglas de política prevalecen sobre la ley y las reglas militares sobre todo prevalecen sobre la ley. Yo le voy a explicar esto. Lo que está pasando hoy en Gaza no es un error, es la estrategia antiterrorista de Israel. Israel está convencido, como no puede convencer a sus vecinos de ser amigos, cuando recibe un ataque, ataca sin piedad. Entonces, esto que está ocurriendo hoy es la estrategia militar de Israel. Y esa es ilegal y tenemos que cambiarla. Para proteger a Israel no puede matar gente para protegerse. Tenemos que ayudar a Israel a cambiar su política. Pues Luis Moreno Ocampo, ha sido un placer estar con usted hablando esta mañana aquí en France 24. El mío, muchas gracias. Gracias de nuevo. Entre tanto, desde Irán prometen que el ataque del lunes contra su consulado en Siria, que dejó al menos 13 muertos, no quedará sin respuesta. El ayatolá Ali Jamenei afirmó que Israel, a quien señalan de estar detrás del bombardeo, será castigado. La información con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. El líder supremo de la revolución, Ali Jamenei, no suele hacer declaraciones tan rápidas.
cuando se trata de ataques a instalaciones de la Guardia Revolucionaria en Siria y también del asesinato de integrantes de esta fuerza, que no han sido pocos desde 2013, cuando este país decidió apoyar a su aliado regional Bashar al-Assad, pero especialmente en los últimos 6 meses después del ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta de este país en la Franja de Gaza. Ya son varios los integrantes de esta fuerza, especialmente a altos niveles, que han sido asesinados, pero el de ayer tiene una gran trascendencia en Irán. Especialmente se refirió a 3 de los generales y comandantes de esa fuerza que murieron en el ataque al consulado iraní en Damasco, la capital siria, y especialmente al comandante Mohammad Reza Zahedi, un hombre con una larga experiencia en la lucha de la República Islámica que se remonta hasta 1979, poco después de victoriosa la revolución, cuando ya empieza esta larga guerra contra Irak, donde da partida realmente esta Guardia Revolucionaria. Luego ocupa grandes y altos cargos en esta fuerza, incluidas las fuerzas terrestres, incluidas las fuerzas aeroespaciales, y también fue el responsable de esa creación y de esa articulación de las fuerzas revolucionarias con el Líbano, especialmente con la milicia Hezbollah. Tuvo varias veces un cargo en ese país y desde 2021 también era el responsable de la Guardia Revolucionaria en Siria. Así que el líder supremo, que hablaba después del presidente Raisi, que dijo que este ataque no se iba a quedar sin ser contestado, aseguró que ellos habían alcanzado el martirio, pero fue muy claro en asegurar que este ataque será castigado por la mano de nuestros hombres. Realmente esto no deja claro si serán los mismos guardias revolucionarios quienes lo harán o serán los integrantes de esas milicias aliadas de Irán, conocidas como el Eje de la Resistencia, que operan en la región. Pasamos ahora a hablar de Turquía, en donde al menos 29 personas han muerto este martes en una conocida discoteca de Estambul. Según las autoridades locales, los fallecidos serían trabajadores que llevaban a cabo una reforma ilegal del local. Nuestro corresponsal Adrián Rocha nos amplía. Al menos 6 personas han sido detenidas después de que este mediodía se declarase un incendio en Estambul, en una discoteca en el barrio céntrico de la gran ciudad turca de Beşiktaş. Todos los detenidos son o los propietarios o los responsables de las obras que en este momento están teniendo lugar en este recinto que se encuentra en la planta baja de un edificio residencial de 16 plantas. Todos los fallecidos eran trabajadores de la construcción que en ese momento se encontraban dentro de la discoteca. Los vecinos que viven en los pisos superiores, ninguno ha resultado ni herido ni fallecido, sino que todos los muertos, varias decenas, eran trabajadores de la construcción que, según el ayuntamiento de la gran ciudad turca, estaban siendo hechas de forma ilegal, sin permisos por parte del gobierno. La discoteca incendiada, cuyo incendio ha sido ya apagado, estaba realizando estas obras y permanecía cerrada desde hace casi 3 semanas y pretendía estarlo una semana más hasta final del Ramadán, y durante este cierre estaba programada esta obra ilegal, según ha explicado el gobierno de Turquía. La investigación ha sido ya realizada, según ha explicado el ministro del Interior turco, y a través de estas detenciones se realizará una investigación más minuciosa para saber el motivo de este incendio y buscar así los responsables. Y el panafricanista Bassirou Diomaye Faye, que ha jurado hoy su cargo como 5º presidente de Senegal, será también el presidente más joven del país desde su independencia de Francia en 1960. Diomaye Faye, que asume el poder cuando el país sale de una crisis política, se impuso con el 54% de los votos en primera vuelta el pasado 25 de marzo. Liberado de prisión solo 10 días antes de que Senegal acudiera a las urnas, Bassirou Diomaye Faye fue recibido como un héroe. Su mentor, Ousmane Sonko, salió de prisión el mismo día en el marco de una amnistía, pero como este tenía prohibido presentarse, propuso a Diomaye Faye para la presidencia. Os traigo a mi hermano pequeño, mi amigo, y es el candidato de todos nosotros. Es Bassirou Diomaye Faye. Los dos hombres se conocieron a través del Partido Patriotas de Senegal en 2007, pero Sonko dice que su elección de heredero político no fue personal, sino una cuestión de razón. Diomaye Faye estudió en la universidad más prestigiosa del país, antes de ejercer casi 2 décadas como inspector de impuestos. A sus 44 años, el 5º presidente de Senegal ha prometido restaurar la soberanía nacional, luchar contra la corrupción, distribuir mejor la riqueza y acabar con lo que él llama hiperpresidencialismo.
Debemos reducir los poderes del presidente, dar más derechos al primer ministro para que pueda servir mejor a su propósito y, sobre todo, poner fin a que el presidente aplaste bajo su peso a todas las demás ramas del poder. Me refiero al legislativo y al judicial. Con raíces en una modesta familia rural, era una figura relativamente desconocida cuando fue arrestado el año pasado, pero el candidato de última hora dice que confía. Estoy dispuesto a ponerme el traje de presidente de Senegal. Estoy dispuesto a asumir esta función y a hacer de ella una oportunidad para encaminar a nuestro país por la senda del desarrollo y la reconstrucción de forma sostenible. Reformas exigidas por el pueblo senegalés cuando eligió a Diomaye Faye con un rotundo 54% de los votos. Así cerramos el informativo. Sigan conectados.